Hoy en De Paso nos visita una joven periodista peruana que radica ya hace varios años en España. Me permitiría decir que es una de las pocas, si no la única comunicadora peruana que vemos en las pantallas de los canales de televisión española. Con un estilo inconfundible, es seguida por miles a través del YouTube en Canal Red, donde ella analiza día a día los eventos políticos más relevantes de Europa y del mundo. Estudió lingüística en la Universidad Católica del Perú, piano en el Conservatorio de Lima, y no podíamos dejar de pasar esta oportunidad de su paso por Milán para conversar un poco de todo, de ella, del mundo, de Latinoamérica y sobre todo de su añorado Perú. Hoy con nosotros, en De Paso, Laura Arroyo. Damos la bienvenida a Laura Arroyo. Muchas gracias. Bienvenida a Julio. Milán, bienvenida aquí a esta parte de Europa y bienvenida sobre todo a Canal Latino 1. Muchas gracias a ti por la invitación y a la gente que nos está viendo también. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que te trae por aquí? Bueno, me trae una invitación importante, diría yo, de Peruanos Unidos en Milán, un colectivo que me ha invitado para hablar con motivo del 5 de abril, hace 23 años ya, del autogolpe de Fujimori en el 92, pero sobre todo de la vigencia que tiene ese 5 de abril hoy a raíz del régimen dictatorial que nos está gobernando en el Perú. Y la verdad, creo que ha sido un encuentro muy bonito, hemos compartido ideas, reflexiones, hemos conversado con las peruanas que están por Milán. Y la verdad que me voy contenta porque me voy también con esa energía bonita de gente que está haciendo cosas en diferentes lugares para apoyar y sumarse a lo que ya están haciendo nuestros hermanos y hermanas allá, ¿no? No es la primera vez que vienes a Milán, ¿verdad? No, esta es como la cuarta. He venido 2 por turismo y 2 por pues, cuestiones relacionadas a Perú, invitaciones, sí. Ahora, vamos a contarles un poco a las personas que seguramente por primera vez te están conociendo, de dónde vienes, ¿verdad? Dónde tú, digamos, te has formado, porque eres una periodista, eres comunicadora también política, pero además también eres compositora musical. Cuéntanos un poquito. Bueno, yo nací en Lima, mi madre nació en Ica, mi abuela nació en Abancay, Abanquina, y digamos que por esa rama he estado siempre muy conectada a ese Perú más bien andino, digamos, más bien chanca, y luego mi padre es más bien chalaco, entonces también tengo ese otro lado más vinculado al mar, a lo criollo, al yauca, evidentemente. Pero bueno, yo he estudiado en realidad lingüística en la universidad ya, porque lingüística es algo que me ha gustado siempre, es trabajar con las palabras. Yo me di cuenta que eso es lo que me gustaba, narrar historias y trabajar con las palabras. Y a partir de ahí también me di cuenta que el periodismo político me interesaba y luego al mismo tiempo que hacía el pregrado en lingüística, hice un diplomado en periodismo político y análisis cultural, que eso es cuando dije, esto me gusta. Ya muchos años después, porque trabajé mucho tiempo haciendo análisis político y periodismo también en el Perú, migré a España a intentar hacer lo mismo. Y sabemos como migrantes que es muy difícil, es muy difícil lograr hacer aquello para lo que te has formado. Sin embargo, con mucho esfuerzo y también hay que decirlo, con mucha suerte, porque no todos y todas las migrantes pueden hacer eso, logré hacer carrera haciendo eso. Discurso político primero, análisis político después y ahora sí también comunicación política en la televisión en este caso. Y estoy muy contenta con haber hecho todo eso. Es verdad que para dedicarme a eso a plenitud durante mis 10 años ya de migrante dejé la música un poquito de costado, pero a mí la música es algo que he hecho desde niña. Yo toco piano desde los 4 años. Para mí eso es como mi vida, como respirar. Claro. Y sin embargo, pues pese a que en Perú sí que tenía una banda que tocaba con uno... ¿Cómo se llamaba la banda? Laura. Porque eran mis canciones, pero además eran 3 chicos, eran Mario Castro en el bajo, Raúl Zúñiga en la guitarra y José María Colonia en la percusión. Y tocábamos en diferentes lugares, con música que yo había compuesto y arreglado con ellos, y luego también integré el colectivo de cantautoras peruanas con Magali Luque, Carolyn Cruz y Claudia Maurto de Ni Voz Ni Voto, y fue muy bonito porque lo que hacíamos era rearreglar nuestros temas, las de cada una en sus proyectos, unirlos y reordenarlos y rearreglarlos entre nosotras 4. Y fue trabajo, yo creo, un año entero estuve con ellas, hicimos varios conciertos y luego migré. Entonces, claro, dejo ¿En qué año, todo más o menos? en el 2014. Diciembre de 2014 llego a España y hice un concierto de despedida en Lima, Claro, en que el se puede ver, Jazzón. ¿no? Se puede en ver, YouTube, ¿verdad? hay videos que se pueden ver en el YouTube.
y desde ese momento no toqué nunca más escenarios. Seguí tocando y componiendo, obviamente, porque no podía dejar de hacerlo en Madrid, pero no he tocado escenarios. Y eso recién se viene en junio, después de 10 años. ¿Tu formación musical fue en Perú? Sí, yo empecé en Perú muy pequeñita con un profesor que es Condorena, nunca me voy a olvidar, porque es uno de los pocos profesores de piano que no hace que lo odies, sino que hace que lo ames, porque siempre, y la imagen de los profesores de piano es que se vuelven súper disciplinados y terminas odiando el piano. Yo me enamoré del piano gracias a un profesor maravilloso como era el profesor Condorena, y luego ya en el Conservatorio Nacional de Música, ¿no? Postulé, ingresé y estudié ahí un par de años en el, piano, la especialidad de piano en la fragmentación de edad de jóvenes, porque es jóvenes y luego ya superior, como si fuera universitario, y estudié seriamente, o sea que me lo pensé. Hubo un momento en el que pensé que a lo mejor quería dedicarme al piano, pero luego pues decidí ir a la universidad. No me arrepiento, pero siempre me pregunto qué hubiera pasado si me hubiera quedado en el piano, porque me encanta hasta ahora, solo que es diferente. Yo estoy oxidada, ya no toco como cuando estaba en la Universidad de Música, obviamente. En el año 2020, poquito antes de la pandemia, con motivo del 8 de marzo, compuse una canción que se llama Tenemos Razón, que está en el Spotify, en el YouTube la pueden ver. Y trabajamos con muchísimas mujeres, trabajamos con casi 20 artistas mujeres que se sumaron al proyecto. Entonces, claro, es una composición mía, pero dejó de ser mía, porque se volvió una composición colectiva. Por más que yo lo hubiera escrito en música y letra, lo más bonito fue eso, que estaban muchísimas mujeres trabajando en ella y que creo que además esa es la potencia del feminismo, que somos muchas mujeres. Entonces fue un proyecto tan bonito que me quedé con esta idea de me gusta también hacer cosas colectivas, no solamente más allá de que yo tengo mi propio proyecto y que está muy bien, me gustó esa idea. Y ahí trabajé con muchas mujeres como Wendy Zulka, Ruby Palomino, Magali Luque nuevamente, Pamela Llosa, Galabri, Micaela Salaberry, las chicas de Paradero Astral. Trabajamos con muchísima gente, Santa Madero. Ahí te das cuenta de que además hay un potencial peruano artístico que deberíamos conocer mucho más porque se están moviendo muchísimo. Y luego ya, cuando justo habían pasado los primeros asesinatos de la dictadura de Dina Boluarte, hacia enero, febrero del 2023, sacamos Presentes, que es un tema donde también lo compongo yo. Además es muy político, denunciando lo que está pasando en el Perú, lo que está ocurriendo, y participa una treintena de artistas también, desde Susana Vaca hasta otra vez Wendy Zulka, Gino Melgar, Jorge Millones, Consuelo Gerí, maravillosa, Consuelo, Naisha, Jonathan Mendoza, Oliver Castillo. De pronto hay un montón de músicos que yo dije, aquí sí que lo mismo, no van a querer entrar muchos porque era en un momento de denunciar abiertamente lo que estaba pasando y había mucha represión. Entonces entendía que hubiera un poco de temor. Me dijeron que sí al toque. Quisieron participar un montón al toque y yo creo que eso es hermoso. Y todo esto es posible gracias a un cómplice musical que yo tengo allá que me ayuda a hacer estas locuras realidad, que es Gustavo de la Torre, que trabaja en Pasaje 18, director de videoclips, profesor también de comunicación audiovisual en la Universidad Católica, que siempre que digo, oye, se me ha ocurrido hacer una cosa loca, me dice, vamos a hacer esa cosa loca. Y él ha dirigido además los 2 videoclips, tanto el de Tenemos Razón como el de Presentes, y la verdad que me gusta mucho esa colaboración estrecha y cercana con artistas. Con él también he trabajado otros temas de su disco, por ejemplo, y me gustaría seguir trabajando con más artistas. Más allá de mi propio proyecto, poder trabajar con otros es bonito porque aprendes mucho en el trabajo bilateral o trilateral musicalmente. Dentro de lo que tú has compuesto, también está este mensaje que, como tú me estabas explicando, tiene que ver mucho con el feminismo. Has participado con artistas, con personas que allá seguramente en Perú se ocupan de lo que es el feminismo, pero muchas personas piensan que el feminismo es la parte de las mujeres que están en contra del hombre. Yo quisiera que tú un poco, digamos, desde tu experiencia, nos expliques que para ti qué cosa es el feminismo, ¿no? Bueno, para comenzar eso es falso, ¿no? O sea, el feminismo lo que busca es igualdad, pero además, a ver, creo que tampoco, a mí no me gusta hablar del feminismo, no existe un feminismo, existen muchos feminismos, es plural, porque creo que una de las cosas que defiende precisamente, vamos a llamarlo así, la ideología feminista, es que existe una diversidad de mujeres, con una diversidad de intersecciones y de opresiones también. Lo digo porque a veces se cree también que basta con hablar de un feminismo para que algunas rompan el techo de cristal. Para mí eso no es feminismo, eso es capitalismo de mujeres. Y creo que hay que marcar esas diferencias. ¿Por qué lo digo? Porque el feminismo tiene que hablar de las opresiones de clase, de las opresiones de raza y también de las opresiones de género. No es solamente la igualdad de las mujeres y hombres, que por supuesto que lo queremos, sino es entender que esa igualdad tiene que ver con todo.
Te lo pongo así. Hay algunos feminismos que creen que basta con la paridad, por ejemplo. Basta con que haya 50% de mujeres y 50% de hombres en las instituciones. Por ejemplo, en el Congreso, que haya 50% de mujeres y 50% de hombres. Dime tú, ¿de qué nos sirve eso si todas las mujeres son Cayetana Aljovín? De absolutamente nada, porque va a velar por los intereses de los mismos capitales que van a dirigir si fueran 130 hombres también capitalistas. Entonces, no es un tema de igualdad entre mujeres, es un tema de igualdad entre sujetos, mujeres, hombres, diversidades sexuales, personas no binarias, personas trans, todo tipo de diversidades en las categorías de género, pero también, y por eso incluyo siempre el margen de clase y de raza. A mí me gusta más hablar, como lo dice esta filósofa activista brasileña Yamila Ribeiro, de lugares de enunciación. La idea es que todos los lugares de enunciación, todas las voces de diferentes lugares de enunciación se vean representadas en todos los espacios, porque esa es la diversidad real de los mundos, ¿no? Entonces lo que buscamos es eso, diría yo, igualdad, pero en un sentido amplio. No me gustan los feminismos de la igualdad entre mujeres y hombres y punto, como si no hubieran opresiones de clase, opresiones de raza. Dicho de otro modo, cuando vemos en el Perú, por ejemplo, y me dicen ¿qué es el feminismo en Perú? Yo digo, no hay uno, hay muchísimos. Pero también me molestan los movimientos feministas en el Perú que se han ceñido a Lima y solo hablan de una realidad de determinado tipo de mujeres en Lima como si fueran todas las mujeres del Perú. Hay mujeres en los Andes que están haciendo feminismo todos los días. ¿Qué es Máxima Acuña enfrentándose a una empresa transnacional sino feminismo real? Eso es feminismo real. Para mí eso es el feminismo. Las defensoras de la tierra que están impidiendo que las expulsen de sus territorios, cuidando territorios que son para todos y para todas, que son los recursos naturales, la garantía de que el planeta va a seguir existiendo, ellas, y las están asesinando muchas veces por eso, ellas son feminismo. Las agendas de los feminismos, por eso digo, y digo los feminismos, son diversas. Yo le agradezco muchísimo al feminismo occidental todo lo que he aprendido y bebido de la libertad sexual, de la soberanía sobre mi cuerpo, de mi derecho a decidir. Es maravilloso sentir esa independencia, pero esa no es la única agenda del feminismo. Y creo que tenemos también un deber, y vamos a decir una tarea pendiente, con otros feminismos que tienen otras prioridades en su agenda que son igual de legítimas e igual de relevantes y diría urgentes, como es por ejemplo la defensa de la tierra. Los feminismos desde los espacios o las comunidades originarias, por ejemplo, que tienen otra relación con la Pachamama por el tipo de cultura que tienen una prioridad en las agendas vinculada a ese territorio. ¿Por qué es menos importante, por ejemplo, que el derecho a decidir sobre mi cuerpo? De hecho, es igual de importante porque es también el derecho a decidir sobre nuestro territorio. Y creo que en el fondo lo que buscamos cuando hablamos de igualdad e intentamos vincular diferentes feminismos, voces diversas, lugares de enunciación diversos, es vincular nuestros derechos a decidir en igualdad de condiciones sobre todo, sobre los lugares en los que vivimos, sobre las agendas que nos planteamos, sobre nuestras propias luchas con las grandes opresiones. Para mí, por eso, los feminismos necesariamente, cuando son feminismos de verdad, son anticapitalistas. No solamente es paridad, techos de cristal. ¿De qué nos sirve que algunas poquitas rompan el techo de cristal si siempre van a barrer los cristales las mismas de siempre? De nada me sirve. Entonces creo que el feminismo lo que pone en el centro no es solo igualdad en derechos entre hombres y mujeres, es un cambio completo de paradigma económico, social, político, cultural. Eso es los feminismos y creo que además son el gran movimiento, la gran agenda que en este momento está transformando el mundo. Y por eso también tenemos una ola reaccionaria que lo primero que hace es ir a por las feministas, a por las mujeres y condenarlas directamente en los derechos que han logrado. No es casual. Es porque ellos son la reacción a todas las victorias que el feminismo ya ha logrado. Hablemos un poco de lo que está sucediendo en el mundo, porque tú eres una analista también política. Todos los días te vemos en Canal Red, ¿verdad? Hay que decirle al público que si quieren ver tu programa, estás en El Tablero, estás también en Zona Comanche, en fin. Eres directora del canal Red, que se puede ver por YouTube. Todos los que están aquí en Italia, en Europa. En El Tablero, de lunes a viernes a las 10:30 en vivo, y si no lo puedes ver a diferentes horas que se queda colgado. ¿Cómo más o menos tú entonces crees que estamos viviendo este momento político en el mundo? Bueno, yo creo que es un momento de crisis de lo que hemos conocido siempre como democracias liberales, pero también como capitalismo, ¿no? En realidad no es algo tan extraño. La gente dice, uy, Donald Trump, qué loco es, ¿no? Donald Trump no es una excepcionalidad histórica, es la continuidad lógica de este modelo que para sobrevivir ha tenido que bestializarse. Y lo que yo señalo mucho, y creo que es por ahí por donde va el análisis, es que estamos en un momento de capitalismo bestializado. Eso es lo que ha ocurrido. ¿Pero por qué? Porque el capitalismo está en crisis. El capitalismo está en crisis probablemente siempre. Lo que pasa es que había, como digamos, más botín del que podría sacar.
de pronto el botín se empieza a hacer cada vez más pequeñito y empieza a haber reacciones porque es evidente que ese capitalismo, luego en su fase del neoliberalismo, no era compatible con la vida, no garantizaba ni siquiera aquello que prometía. No olvidemos que hubo una época en la que nos decían el capitalismo, e incluso el neoliberalismo, te va a hacer feliz, te va a garantizar derechos, va a garantizar competitividad, crecimiento económico, ¿no? Entonces venía un modelo con una serie de promesas. Luego las promesas dejaron de funcionar. Entonces ya no te prometían, ya no había promesas de felicidad, sino de, bueno, se salvará el que puede. Sálvese quien pueda, algunos lograrán conseguirlo, no todos, y empieza a reducirse la promesa. Y luego, con la pandemia, que creo que es un punto crítico a nivel mundial, Le abre los ojos un poco. exactamente, ya ni siquiera te prometían eso, porque ahí sí que vimos el sálvese quien pueda real y te das cuenta, oye, este modelo es incompatible con la vida, no me garantiza salud para todo el mundo, no me garantiza educación para todo el mundo, no me garantiza vivienda para todo el mundo, ¿qué está pasando? No, aquí solo se salvan algunos. Y en ese momento en que hay como una especie de despertar o de apertura de ojos tan masiva y empiezan a salir adelante una serie de medidas económicas más bien progresistas, más bien de protección de la gente. El Estado vuelve a ocupar en el centro algún tipo de rol protagónico, o al menos la gente lo demanda directamente en algunos países, y empieza a haber algunas victorias que así lo refrendan. Pedro Castillo, por ejemplo, para mí es ese tipo de victoria, es una victoria después de un proceso de pandemia donde la gente lo que quiere de alguna forma es recuperar Estado. Queremos Estado, garantías, protección, derechos. Pues claro, el modelo también reacciona y dice, oye, tenemos que hacer algo para que no se nos vaya todos los privilegios y todo lo que hemos ganado a la basura. Tenemos que mantener nuestro modelo de privilegios, aunque seamos solo el 1% del privilegiado a nivel mundial. Bueno, deciden entonces bestializarse. Y yo creo que estamos ahí, en la fase de la bestialización del capitalismo. Y la bestialización tiene nombres propios. Donald Trump, Javier Milei, son las muestras de esa bestialización. Que un tipo como Javier Milei pueda salir con una motosierra y decir, voy a literalmente cortar el Estado, que supone además cortar derechos, cortar trabajos, cortar ingresos económicos a las mayorías de ese país. Por supuesto, cortar todo lo que haga falta cortar para sobrevivir, lo que sobreviva el más hábil, el más astuto, el más zorro, ¿no? Es la bestialización del capitalismo, absolutamente. Han perdido el pudor y, por supuesto, en ese claroscuro también surgen los negacionistas, las mentiras como norma, ¿no? Y claro, esto cuenta además ahora con un añadido que son los potentes altavoces, digamos, tecnológicos. No es casual que los grandes tecnooligarcas sean los que están detrás de Donald Trump. En su juramentación vimos no solo a Elon Musk, él es uno, pero vimos a Zuckerberg de Meta, Facebook, WhatsApp, Instagram apoyando a Donald Trump, que sabemos qué discursos tiene. ¿Por qué será? Porque van a ganar muchísimo dinero con toda esa desregularización bestia de Donald Trump. Tim Cook, de Apple, Amazon, Bezos, han estado todos ahí, están todos ahí. Lo que te estoy diciendo es, hay ahora un componente adicional. Esa bestialización cuenta además con los grandes capitales, los grandes multimillonarios, lo que Varoufakis llama tecnofeudalismo. Podemos debatir el término, a mí me gusta. A veces no tanto, no termino de estar convencida de que es el mejor término. Para mí por eso estamos hablando de la bestialización capitalista en sus múltiples formas. En esa bestialización, por cierto, está ocurriendo un genocidio en Palestina. Cuando digo bestialización, estoy hablando de bestialización. Un genocidio en Palestina y a un genocida como Netanyahu viajando sin ningún problema. Acaba de estar en Hungría se salió de la Corte Penal Internacional para no tener que detenerlo, porque tiene orden de captura. Quiero ver si no va a ir a Alemania a la juramentación cuando sea el nuevo primer ministro. Quiero ver si no va a ir. Quiero ver si no va a poder moverse en otros países de Europa, porque sabemos que cuenta con todo el apoyo de los Estados Unidos para seguir asesinando al pueblo palestino. Y cuenta además con toda la pasividad cómplice de Europa, que esto es vergonzoso. Cuando hablo de bestialización, hablo del rearme europeo. ¿Qué es el plan rearme europeo sino la bestialización absoluta? ¿Quién gana con el aumento en el gasto militar de Europa? ¿Gana alguien de nosotras que estamos aquí? No, nosotras vamos a perder, porque ¿de dónde va a salir? Mira, yo creo que la gente que nos está viendo lo entiende muy bien. Nosotros recibimos mensualmente, a lo mejor por nuestro trabajo, un salario y tienes que dividirlo entre el colegio de nuestros hijos, llenar la nevera, pagar el transporte, la gasolina si tienes un carro o el pasaje de transporte todos los días. Tienes que dividir, hacer un presupuesto. ¿Quiénes no hacemos presupuesto todos los meses, no? Para calcular. Y si un día, en un mes, se te malogra el carro, tienes que invertir ahí 1.000 euros para arreglarlo. Tendrás que ajustarte en otras partidas, ¿no? Porque no es que entran 1.000 euros más del cielo, hay que ajustar de otras partidas. Pues es exactamente lo mismo que el plan de rearme. ¿De dónde van a ajustar para pagar ese 2% del PIB que está pidiendo de hecho la OTAN, que están pidiendo todo, y que 5% está pidiendo Mark Rutte de la OTAN? ¿De dónde va a salir? ¿De dónde crees que va a salir? Claro. ¿Lo van a sacar a los grandes millonarios? ¿Les van a poner impuestos por sus grandes ganancias? No, va a salir de nuestra salud, de la sanidad pública va a salir, de la educación pública va a salir. Van a recortar en derechos.
¿Qué es el plan de rearme europeo? Si no es la cesión absoluta a las grandes industrias armamentísticas para seguir aportando en sus guerras, porque no las elegimos nosotros, para que sigan ganando dinero con esa guerra y luego van a ganar dinero con la reconstrucción de lo que han dejado devastado en esa guerra. El plan de rearme es la bestialización del capitalismo. Y por eso también digo, este es un momento en que los pueblos necesitamos tener muy claro que es o nosotros o ellos. Y tenemos que ser capaces de construir una internacional pacifista que diga no. No queremos que toques nuestros derechos para tú llenarte con beneficios. Lo que queremos es paz. ¿Y cómo garantizamos esa paz y esa seguridad? Pues ampliando el escudo social. Es la única forma. Entonces, yo creo que estamos en un momento en el que hay que tener muy claro que esa bestialización nos está tocando a todos y a todas directamente en los bolsillos. Guerra, ¿no? Nos pueden llevar o ya estamos, porque ellos nos han declarado la guerra a nosotras de alguna manera. Entonces necesitamos responder, como yo digo, cuando a veces se dice pacifismo, suena como muy hippie, ¿no? No, cuando yo hablo de pacifismo activo, es decir, de hacerle la guerra a sus guerras. Claro. Con todo lo que tenemos, con fuerza, con contundencia, con politización colectiva, con movilizaciones. Es la única forma de frenarles, porque ellos, por cierto, hacen sus guerras, pero ¿quiénes vamos a ir a las tropas? ¿Quiénes vamos a ir al frente? Porque alguien tendrá que disparar los gatillos de las armas que van a comprar. ¿Quiénes van a ser? ¿Van a ser ellos? ¿Úrsula von der Leyen va a mandar a sus hijos al frente? ¿Emmanuel Macron va a mandar a sus hijos al frente? ¿Giorgia Meloni va a mandar a sus hijos al frente? ¿Quiénes son los hijos que van a ir a estar en la guerra? ¿O acaso no sabemos los migrantes que precisamente no tenemos derechos en Europa, que probablemente nos empiecen a ofrecer, vamos a darte la nacionalidad si te enlistas? ¿Nos parecería raro ver eso? Es que eso va a pasar. Entonces yo creo que estamos en un momento en que tenemos que ser muy capaces de entender todo lo que está en juego en este régimen de guerra en el que nos han metido y de declararles la guerra a sus guerras. Yo creo que estamos en ese momento. Latinoamérica se ha visto que hay en los últimos años algunos gobiernos que están tratando de cambiar un poco su historia, México, ¿verdad? Ahora también Colombia, Brasil, con todos sus errores, con todos sus desaciertos, porque también hay que decirlo, ¿no? Algunos gobiernos progresistas, llamados así, no han hecho las cosas como el pueblo seguramente se lo esperaba, pero hay una cierta tendencia a ese tipo de gobierno, de posición política, pero a su vez también tenemos el Perú, también tenemos Argentina, en fin, de otros países donde tú justamente estabas explicando, se está imponiendo esto de la bestialización de la política. ¿Cómo ves tú Latinoamérica? ¿Cómo ves hacia dónde más o menos tú crees que está yendo y qué cosa es lo que se podría hacer allá en nuestros países, ¿no? Yo, no tanto por ser latinoamericana, sino precisamente porque vivo en Europa hace 10 años, tengo claro que Latinoamérica es el gran bastión de defensa ideológica ahora mismo en el mundo. No me espero tanto de Europa. Europa ya ha decidido. Me espero de los pueblos europeos, pero no me espero nada de Europa. Esa Europa, ese Parlamento Europeo ya ha decidido. Están con la bestialización y con la guerra. Muy bien. Confío mucho más en el sur global. Porque estoy viendo que en el sur global hay una lectura fina de esto por parte, por ejemplo, de algunos mandatarios. No solo me parece valiente Claudia Sheinbaum cuando se enfrenta a Donald Trump, estando justo ahí en la frontera, y se le enfrenta y le dice, oye, no, y empieza a darle la batalla ideológica y a disputarle el marco ideológico a nada menos que al patrón del norte, como se le ha llamado muchas veces. Pues Claudia Sheinbaum es valiente, pero también Gustavo Petro. Gustavo Petro probablemente ha sido uno de los únicos presidentes que se atrevió a ir a Naciones Unidas y llamar genocidio, y decir, aquí lo que tenemos es una crisis ecosistémica, y necesitamos entrar de fondo a guerrear contra ese modelo capitalista bestializado. Gustavo Petro ha tenido esa fuerza y está teniendo una oposición interna brutal por eso. Obviamente los capitales, la gran derecha colombiana, no olvidemos que nunca había gobernado la izquierda de Colombia hasta ahora, se ha encargado, ha matado a candidatos de izquierda. Estamos hablando de un país donde no les permitían, ya sea por las urnas, ya sea por dispararles directamente. Bueno, está teniendo una reacción feroz a la interna y hay que ser capaces también de, por eso, de tener pueblos que defiendan a estos presidentes que están dando diría yo, están dando un poco la hoja de ruta por donde ir y siendo la punta de lanza, y creo que el pueblo colombiano está a la altura de esto. Me parece que Lula, por ejemplo, con toda la fuerza que tiene, podría hacer incluso mucho más. Aunque hay cosas que le reconozco que ha hecho. Brasil es el único país que ha logrado torcer el brazo a Elon Musk y a X. Y lo ha logrado porque él ha dicho, mire, no señor, usted quiere venir aquí, pues tiene que cumplir las normas de aquí. Y las normas de aquí son estas. Usted no es el dueño del mundo. El único país que se lo ha dicho Elon Musk es Brasil. Y es el Brasil de Lula. Entonces, sí, hay cosas que pueden no gustar, lo que sea.
pero creo que están enfrentándose en un momento en el que hay que enfrentarse con una valentía brutal a los grandes, a los que se creen los grandes dueños del mundo, desde Donald Trump hasta estos multimillonarios que, vamos, mandan sin presentarse a elecciones toda la vida, ¿no? En ese mismo espacio, por eso digo que es el bastión de disputa ideológica, pero también de una posible victoria, están estos otros países que son los típicos lacayos de toda la vida, del imperialismo y del capitalismo, donde está, por supuesto, Argentina con Javier Milei, pero también está Perú con Dina Boluarte. No olvidemos que Dina Boluarte, ¿cuál fue el primer país que la apoyó para que pudiera instalar e imponer esa dictadura? Estados Unidos. Salía en todas las fotos con la embajadora de los Estados Unidos en ese momento. Si no hubiera tenido ese apoyo, no hubiera podido imponer esa dictadura. Y creo que esto también es bien importante. Por cierto, ha habido pago después de esto. Hace tan solo unos meses, creo hacia octubre o noviembre de 2024, han entrado nuevas fuerzas militares estadounidenses a Perú. Ya ni qué te voy a decir de las bases estadounidenses que tenemos en el territorio. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Porque nos tratan como el patio trasero y saben que hay algunos que son lacayos. Y Dina Boluarte es una lacaya totalmente del imperio. También lo es Javier Milei, por eso digo. Entonces ahí, claro, tenemos una disputa en este momento, en una región donde se va a disputar esto ferozmente porque somos una región riquísima en recursos naturales. No olvidemos que el sur global es rico, no es pobre como nos hacen pensar, es rico. Lo que pasa es que vienen las grandes potencias extranjeras, las grandes transnacionales del norte global a llevarse nuestra riqueza al norte y dejarnos pobres. Eso es otra cosa. El problema es el modelo. Pero nosotros somos ricos en recursos naturales. Ahora mismo que el debate está con respecto a las tierras raras, el litio, ¿no? Pues sobre todo el litio por el tema de las tecnologías que lo necesitan para implementarse, la disputa va a ser feroz. Lo estamos viendo en Ucrania, pero lo estamos viendo en Argentina, lo vamos a ver en Bolivia. Y creo que ahí, insisto, la bestialización del capitalismo opera pensando en cuánto se pueden llevar. Necesitamos gobiernos soberanos que fortalezcan una región unida, en América Latina, en particular en la Yala, yo diría, sobre todo, que se enfrente a estos grandes poderes. A mí me gustaría un presidente o una presidenta peruana que estuviera mirando más una alianza con Claudia Sheinbaum y con Gustavo Petro que con Javier Milei y con Donald Trump. Ahorita mismo no lo tenemos. Y Perú es fundamental en esta lucha porque tenemos también el puerto de Chancay y una vinculación con China. Ahora que Trump ha decidido declararle a China la guerra a través de la guerra comercial, me gustaría que Perú fuera capaz de decir, pues yo aquí puedo generar un bastión muy importante y muy potente en la región, porque puedo. Y eso no se logra siendo un lacayo del imperio. Lamentablemente en el Perú está una lacaya del imperio. Llegamos al Perú, y cuando hablamos del Perú, para las personas que vivimos en el extranjero, vivimos en Europa, vivimos una realidad también con sus problemáticas, porque no es que aquí es el paraíso, ¿no? Porque algunas personas seguramente con tantos, tal vez con la idea de tranquilizar a la familia, dicen, sí, aquí es maravilloso, no te preocupes, acá estamos todos bien, pero acá tiene también su problemática y todas sus crisis. Pero si uno piensa en el Perú, la verdad que viene la tristeza, viene la pena de ver cómo están destruyendo, están realmente, el Perú lo están despedazando poco a poco. O sea, hay gente que está manifestando, está dando su disenso a lo que está sucediendo, y de frente la Fuerza Armada, que debería siempre estar del lado del pueblo, entre comillas, porque la verdad nunca, si vemos en nuestra historia, eso ha sucedido, lo que hace es disparar así directamente al cuerpo a las personas, asesinándolas. Y han pasado tanto tiempo y no ha pasado nada en Perú todavía. No hay nadie procesado, condenado, ni nada. Entonces, cuéntanos un poco, porque tú has analizado esto ya hace mucho tiempo, ¿qué cosa es lo que ha sucedido en Perú a partir de lo que fue, pues, el mensaje que dio Castillo, ¿no? Y cambió de gobierno, pasó Dina Boluarte a gobernar? Bueno, es que no pondría el inicio en el mensaje que dio Castillo. O sea, para entender lo que está pasando en el Perú hay que hablar de la crisis sistémica. Y la crisis sistémica no empezó el 7 de diciembre con Castillo. Y de hecho, y esto lo digo mucho, a veces me parece injusto que queramos como situar el inicio de la crisis el 7 de diciembre porque convenientemente limpias a quienes se encargaron durante el gobierno de Castillo antes de ese 7 de diciembre de no dejarlo gobernar. Es decir, claro, de forzarlo a llegar a ese 7 de diciembre, donde podemos estar de acuerdo o en contra de lo que hizo. Por ejemplo, a mí, yo creo que tendría que haberse ahorrado ese mensaje, te lo digo. Pero también entiendo que no es que un día se levantó y dijo, voy a dar este mensaje, sino que tenía ya muchísimos meses en el gobierno donde tenía una orquesta de lofer alucinante, mediática, judicial, política, económica, también de las Fuerzas Armadas, de los poderes castrenses, contra él, que no lo dejaban gobernar. Entonces yo creo que hay que situar la crisis sistémica antes
porque es mejor para entender esa crisis sistémica. Para comenzar, es una crisis sistémica del sistema. No es una crisis económica, no es una crisis política, es una crisis sistémica. Lo toca todo. Por eso lo que tú decías, por eso también el sicariato ahora y todo lo demás viene de esa crisis sistémica. Algunos la sitúan en el inicio, en el 2016, cuando el fujimorismo decide no aceptar que perdió las elecciones, y yo creo que tampoco es verdad. Yo creo que ahí es donde el fujimorismo inicia la estrategia, que es diferente, pero no es donde inicia su poder. El poder del fujimorismo radica en la Constitución del 93, que nunca se cambió, no en que en 2016 decidieran no aceptar el resultado electoral. Y creo que eso es fundamental para entender todo lo que está pasando ahora. El fujimorismo se mantiene vivo porque sacamos a Fujimori, pero no al fujimorismo. Y eso se expresa en esa Constitución y en lo que esa Constitución representa. No me refiero solo al articulado, sino al tipo de relaciones sociales que establece en un país donde todo parece estar subsumido al poder del capital. Los recursos naturales, los territorios, todo, literalmente los derechos, los capitales privados son los que mandan los derechos, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental para entender, por eso digo, la crisis sistémica y todo lo que viene después. Ahora, decías, la indiferencia, ¿no?, de algunos peruanos. Sí, es verdad que hay algunos sectores del Perú que son indiferentes, pero yo diría que hay unas mayorías que no lo son. En todo este periodo, el régimen de Boluarte ha contado con todos los poderes, porque el régimen de Boluarte es una hidra, con muchas cabezas, donde cada cabeza es un poder. El poder político, el poder judicial, el poder castrense, el poder económico, el poder empresarial, el poder mediático, todos los poderes trabajando para que se mantenga el régimen del 23, que es el régimen de Dina Boluarte. ¿Qué es lo que ocurre? Pese a todos esos poderes, ¿ha logrado Dina Boluarte aumentar su aprobación? No. ¿Ha logrado el Congreso aumentar su aprobación? No. Es en el margen de error, literalmente. ¿Ha logrado Dina Boluarte poder caminar por el Perú sin que la jaloneen hasta de los pelos, literalmente? No. Eso quiere decir que hay una mayoría social en el Perú que no se lo permite. Es decir, que a lo mejor no la vemos expresada en todas las manifestaciones, pero sí en algunas, pero no en todas las manifestaciones. Pero hay una movilización, podemos llamarla pasiva, pero activa en términos políticos, que no está dispuesta a permitirle a este régimen pasar completamente como si nada hubiera pasado, ¿no? O sea, limpiarse y ser impune. Hay una penalidad social. Eso es un logro de este proceso. Lo digo para poner el vaso medio lleno. Ahora, obviamente eso no basta, porque lo que necesitamos, como decía, es golpear a todas las cabezas de la hidra, es decir, dejar de cortar las cabezas y golpear al corazón de la hidra. El corazón de la hidra, evidentemente, no son las cabezas. A mí me da un poco de risa cuando dicen hay que sacar a este congresista o hay que sacar a este ministro. ¿De qué te sirve? Si van a poner otro peor, probablemente. No sirve. Está muy bien que se logre presionar para forzarlos a moverse entre ellos mismos. Sí, por supuesto, les haces un poquito de daño. Pero ya sabemos que a la hidra, como la figura mitológica, le cortas una cabeza y salen dos en su lugar. Entonces, lo que necesitamos es el corazón de la hidra. Y el corazón de la hidra no está en los rostros que vemos que están en el poder, ni en los nombres propios que vemos que están en el poder. Está en el sistema. Y ese sistema está expresado en esa Constitución del 93 que sigue vigente. Si queremos acabar con la crisis sistémica de verdad, hay que hacer, como hice la otra vez también una metáfora. Si tú vas al médico y el médico te dice que tienes cáncer y luego te dice que te pongas una curita, le vas a decir, no me hueves, una curita no me va a curar el cáncer, ¿no? Necesito otro tipo de tratamiento. Pues es lo mismo. Las elecciones y solo votar a congresistas o a presidentes no es como ponerle una curita al cáncer. Pues no va a arreglarte nada. Para atacar el cáncer hay que atacar el cáncer. Entonces hay que ir al corazón de la hidra, es decir, a ese sistema expresado en esa Constitución y tener ese debate constitucional con la gente, con toda la gente participando activamente. Puede salir bien, puede salir mal. Es un proceso democrático que además creo que el Perú está pidiendo a gritos desde que sacaron a Castillo el 7 de diciembre de 2022. Y yo creo que ese es el deber que ahora mismo nos corresponde. Es difícil, claro, porque estamos hablando de atacar un sistema, no estamos hablando solamente de elecciones. El hecho de que el debate sea muy electoral obvia que de fondo hay un tema más importante. Las mafias no es que recién hayan empezado a existir, siempre ha habido mafias y siempre ha habido organizaciones criminales, pero ¿por qué están envalentonadas ahora? Porque han visto que tienen a todos los cómplices en los lugares de poder. El crimen organizado está en el Congreso de la República, el crimen organizado está en Palacio de Gobierno. Ese es el problema. Entonces, claro, no basta con regular el crimen organizado en otros espacios. Hay que acabar con el crimen organizado en todos los fueros, incluido el Congreso de la República y el Palacio de Gobierno. Y creo que ahí es donde tenemos un deber. Si en verdad queremos un país donde el lema no sea nos están matando, como en la última movilización, tenemos que acabar con quienes nos están matando. Y quienes nos están matando no son solamente los sicarios que le disparan a un chofer de un autobús, sino todos los congresistas que legislan para ellos, los congresistas que son muchas veces financiados en sus campañas por las mismas organizaciones criminales, todos los que son cómplices con su pasividad, el mismo gobierno infame que permite gestionar la criminalidad, porque también se ganan algo con la corrupción, la policía que se hace la ciega con estos
delincuentes organizados, pero también el mismo sistema que potencia desigualdades constantemente con ese modelo neoliberal que hace que exista una serie de pues, delincuentes y criminales, en algunos casos, porque diferencio, mafias organizadas y en otros casos delincuencia para sobrevivir porque hay desigualdad. Es decir, hay que atacar a todo ese globo porque de lo contrario, insisto, no vas a acabar con la crisis sistémica, la vas a perpetuar y en tiempos de bestialización lo que viene después del 2026 no va a ser necesariamente mejor que Dina Boluarte y que ese Congreso si es que no hemos tocado el corazón de la bestia. Va a ser una hidra fortalecida. Y ya que estás hablando de una nueva asamblea constituyente y de una nueva constitución, esto vendría llamado a ser elaborado por el pueblo, desde abajo, y sobre todo liderado por quiénes, no sé si los partidos políticos. O sea, va a haber partidos, pero no tiene por qué solo haber partidos. ¿Por quiénes crees tú que deberían? O sea, que haya representación de partidos, que haya representación de comunidades indígenas, que haya representación de movimientos sociales, de organizaciones civiles, o sea, que haya representación múltiple. Porque así como el país no se representa solo por sus partidos, tal vez hay que pensar en otros modelos de representación. Yo me imagino una asamblea constituyente coral. Coral, una coralidad de voces de lugares de enunciación, como hablábamos al inicio, muy distintas personas de muy distintos lugares, algunas muy organizadas en la estructura de partidos y otras organizadas en otras estructuras. Las tomas de Lima se han organizado con otro tipo de organización estructural por parte de las mismas bases. En Puno se organizan de otra manera. ¿Por qué no podemos ver eso en una asamblea constituyente también? Yo sé que a algunos eso le da miedo porque dicen, uy, va a ser un desorden. El Perú es un desorden también. El desorden es también parte de la democracia. ¿Por qué no podemos hablar y votar todos? Que todos puedan tener una cuota de representación y que sea algo múltiple. En ese sentido, por ejemplo, yo creo que Chile sí que dio una lección en la forma en que intenta llegar a esa asamblea constituyente. Luego te dirán, ay, pero perdieron el referéndum. Bueno, pero eso no tiene que ver con el tipo de asamblea constituyente, eso tiene que ver con el proceso de las derechas peleándose en los medios para ganar el discurso. Eso es otra cosa. O sea, pero siempre buscan como torcer un poco el relato. Hay cosas que se pueden aprender del estallido en Chile y de ese proceso constituyente en Chile. Esas cosas que se pueden aprender, las aprendemos. Y hay lecciones que se pueden aprender por parte de la izquierda para no permitir que la derecha, como pasó en Chile, les gane luego el referéndum. Pues aprendamos también esas lecciones y ganemos el referéndum también a la derecha en el Perú, porque seguramente se van a mover. Pero sí me imagino una asamblea constituyente plural. En Perú, pues, ¿no? Lo quitaron. Por eso hay que forzarlo. Insisto, para mí por eso es tan importante vincular en las elecciones que un Congreso del margen de error de aprobación no tiene legitimidad ni la ha tenido para todas las leyes que ha implementado. Ya quisiera ver yo a un candidato, una candidata o muchos candidatos que digan todo lo que ha aprobado este Congreso, bueno o malo, se archiva. Porque este Congreso no tenía la legitimidad para hacer nada de lo que ha hecho. Ni las reformas constitucionales, ni la ley de impunidad, ni la eliminación del referéndum, ni la instalación de la bicameralidad, por favor. Todo eso que ha hecho este Congreso, hasta luego, se encarpeta, hasta luego. Ojalá algún candidato lo diga tan fuerte y tan claro, porque es algo que necesitamos oír. El Perú entero lo va a apoyar, porque este Congreso no tiene esa legitimidad. Y si archivamos todo lo que ha hecho este Congreso, pues claro que volvemos a tener referéndum. Es que nos han quitado ese derecho. Cuando te quitan un derecho, tú dices, ay, qué pena, me han quitado un derecho. Si un día nos quitan el derecho, ¿cuántas veces las mujeres feministas hemos dicho eso? Si nos han quitado derechos, hemos salido a las calles y hemos reventado todo. Si un día nos quitan el derecho a la educación pública, ¿no vamos a salir a protestar? ¿O a la sanidad no vamos a salir a protestar? Si nos han quitado el derecho al referéndum, ¿en serio tenemos que quedarnos con los brazos cruzados y decir hay que buscar otro mecanismo para la Asamblea Constituyente? No, hay que recuperar ese derecho. Y para recuperar ese derecho hay que ir a por los que nos lo quitaron. Conquistarlo, ¿no? Exactamente. Y arrebatarlo de las manos de los que nos han quitado ese derecho al referéndum. Nadie te lo va a decir. Te traigo tu derecho. Claro. Porque dime qué derecho se ha conseguido esperando sentaditos. Ninguno. Ningún derecho. O sea, las 8 horas, todos los derechos laborales, el derecho al voto femenino. Cuando dicen siempre, que las sufragistas, más o menos nos pintan como si las sufragistas fueran Gandhi. No, las sufragistas quemaban cosas en un momento en que había que hacer que las mujeres tuviéramos el mismo derecho a votar. Pues a eso me refiero yo con insurgencia popular. Tener la capacidad de decir, oye, este derecho al referéndum es nuestro. Este Congreso infame no nos lo va a quitar. Y si nos lo ha querido quitar, pues ahora se van a enterar. Todo lo que ustedes han hecho se archiva, porque no tenían la legitimidad para eso. En verdad estoy esperando que algún candidato o candidata lo diga. Yo creo que lo sabrá. Quiero creer que lo sabrá, porque el pueblo entero lo está pidiendo. Y es el deber de un líder político representar al pueblo. Claro. Y el pueblo ya te está diciendo lo que está buscando. Pues muy bien, anda y represéntalo. Yo creo que eso llegará. Espero, de verdad, Julio, soy optimista con respecto a esto. Quiero que me voy a quedar con este video y lo voy a decir, yes, lo han dicho, por fin. Porque estoy segura de que alguien se va a atrever a decirlo. Ya que estás hablando de candidatos, el próximo año se supone que vamos a ir a votar para elegir un nuevo presidente. Que la verdad, te soy sincero, no tengo muchas esperanzas que cosa vaya a cambiar con un nuevo presidente. Pero ¿cómo ves tú ya cómo se está moviendo, digamos, esto de la campaña política en Perú?
¿Y qué cosa crees tú que un candidato, bueno, ya lo has adelantado de alguna forma, debería proponer y ser un verdadero representante de lo que se necesita ahora en nuestro país? Yo creo que el problema está en pensar que lo importante son las elecciones de 2026. O sea, yo creo que hay que ir un paso más adelante. Cualquiera que me diga que lo importante de 2026 es ir a votar un presidente y un congreso me está mintiendo. Entonces yo creo que lo que yo espero de un candidato es honestidad y valentía. Ojalá un candidato o una candidata, y obviamente de izquierdas, porque son los únicos que podrían plantear esto, salgan y digan, mi compromiso como candidato no es ofrecerte pensión no sé qué, cuna no sé cuánto, no. Yo me encargo, en cuanto a juramento, que al día siguiente salga en el peruano que vamos a votar por una nueva constitución, ¿sí o no? Todo el mundo. Eso es lo que yo me espero de un candidato. ¿Por qué? Porque el Perú no está en una situación normal. Si el Perú no está en una situación normal, ¿por qué quieren que la respuesta sea elecciones normales? El Perú no está en una situación anormal, excepcional. La salida es anormal, excepcional. Necesitamos elecciones constituyentes. Necesitamos candidatos, por eso, que se lo crean y que salgan a decirte, yo no voy a resolver todo porque desde la presidencia no voy a poder, desde el Congreso no voy a poder. Decirte la verdad, la gente lo sabe además. No va a creer que le estás diciendo algo nuevo, la gente lo sabe. Dice, y precisamente por eso hay que tocar toda esa hidra. Pues vamos a hacerlo en serio. Si votan por mí, lo primero que voy a hacer es decretar referéndum el día siguiente, sale en el peruano publicado. Ese es mi compromiso. ¿Qué diferente sería? Y añades a eso todo lo demás que quieras, los cambios, bla, bla, bla. Porque ya sabemos que no funciona así. Por más que quiera un presidente hacer muchísimos cambios, lo hemos visto con Castillo, pero también lo vimos con Humala. Cuando dices que vas a hacer mucho, pero en realidad no tienes el poder, los poderes no te van a dejar. Con Humala lo cooptaron y Humala traicionó. Lo sabemos. Con Castillo lo quisieron cooptar, no funcionó y lo sacaron. Entonces, ¿de qué nos sirve votar si sabemos que los van a sacar? Si es que no conviene o que los van a cooptar. Lo que necesitamos es evitar que eso sea posible. Es decir, acabar con aquellos que mandan sin presentarse a las elecciones. Necesitamos un debate constitucional, elecciones constitucionales. Entonces, lo que necesitamos es candidatos que digan eso, que sean capaces de decirlo. Tú no tienes mucha esperanza, yo tampoco, pero quiero creer que en un momento tan difícil y de tanta crisis, también surgen a veces los liderazgos excepcionales. Y quiero pensar que en esa excepcionalidad vamos a tener alguna alternativa. Lo quiero pensar de verdad, pero si no viene de los candidatos, también te digo, Julio, va a venir de la gente. Va a venir de la gente. Yo confío en la gente. Yo misma me he equivocado algunas veces en mis análisis. Y la razón por la cual he rectificado, he mejorado, es porque he escuchado a la gente. He escuchado a la gente de mi país que me está diciendo lo que me está diciendo. Y confío en esa gente que no dudó ni un minuto en decir el golpe solando a Castillo, no viceversa. Esa es mi gente. Yo misma tardé. Y ha habido mucha gente que tardó también. Y que hasta ahora no han hecho tampoco el camino de vuelta. Pero si confías en la gente sabe por dónde te guía. Escucha a esa gente. La gente ya te lo está pidiendo. Si nueva constitución no se arregla nada, pues muy bien. Vamos a hablar con esa gente. Vamos a escuchar y vamos a llevar esto hacia adelante con esa valentía. Quiero creer que eso sí va a pasar. En verdad lo quiero creer, porque si no, como digo, la hidra solo se va a perpetuar. Y cuando la hidra se hace más fuerte, la bestialización crece. Si la bestialización crece, ya no hay mucho más que hacer, porque la bestialización es internacional. Necesitamos combatir con una internacional reaccionaria. Lo primero que necesitamos es un Perú soberano que sea capaz de enfrentarse aliándose con otros. Gustavo Petro no puede ni ver a Dina Boluarte. Claudia Sheinbaum no la puede ni recibir. Y este es el momento en el que necesitamos unirnos con otros países en frente de la bestia. Pues bueno, es el peor momento para decirme que a la bestia se la vence con elecciones. O sea, la bestia no se la vence con elecciones, a la bestia no le importan tus elecciones. Lo que necesitamos es hablar de otro modelo de país que nos permita tejer esas alianzas para en verdad enfrentar a la bestia. Quiero creer que eso al menos va a estar sobre la mesa en las próximas elecciones. Para mí esas son las importantes, no las elecciones presidenciales y del Congreso. Me dan bastante igual. Votaremos porque hay que votar, por supuesto, y trataremos de votar por el que mejor represente, que yo creo que será el que diga esto o la que diga esto. Esa contará con mi voto, sin dudar. Laura, te agradezco tantísimo de tu tiempo. Gracias por habernos venido a visitar. Sabes, a toda conversación, aquí De Paso, siempre le preguntamos a nuestro invitado cómo terminaría toda esta charla con un tema musical. Que es para ti, digamos, que te lo llevas en el corazón, que te emociona siempre cada vez que lo escuchas. Lo tengo. ¿Cuál sería? Es muy fácil. Flor de Retama, la versión de Martina Portocarrero. Pero sin dudarlo, Julio. Ese tema yo lo escucho y se me eriza la piel y lo he hecho sonar muchísimo en Madrid. Cada vez que me reúno con mi Ayu, por ahí nos ponemos a gritar ¡carajo! Con Martina Portocarrero, y creo que ese es un tema que representa además una lucha de un pueblo que sigue luchando hasta hoy
no deja de luchar, pero también sigue creciendo y floreciendo, amarillito, amarillando. Y creo que es por eso que a mí Flor de Retama me representa tanto y ese es para mí el gran tema de mi vida, pero porque es el gran tema de mi pueblo, ¿no? Claro. A propósito, y ya para cerrar, ahora sí, nos estabas contando fuera de cámaras que tú estás presentando un disco en junio, en Madrid, ¿verdad? ¿Ya sabes dónde va a ser la presentación? El 5 de junio en el Café Berlín a las 8 de la tarde va a ser la presentación de Himno Tierra, se llama. Es un disco sobre la migración, con las canciones de mis 10 años de migrante. He tenido que elegir algunas porque tenía miles. He elegido las mejores. Es un disco de fusión de música peruana. Hay huayno, hay marinera, hay también una mixtura de entre huayno y flamenco en algunas cosas. Es un disco muy loco, pero creo que surge por eso, por ese tránsito de migración. Y es un disco dedicado a mi tierra. La tierra es mi Pachamama, mis raíces, pero también para mí la tierra es la gente. Mis hermanas, mi familia, y en especial esto se lo dedico a mi abuela. Mi abuela era mi tierra y falleció cuando yo ya estaba en Madrid, y para mí era importante porque yo siento que me vincula algo con ella, que ella ha querido que salga este disco, y lo que hago es cantarle a esas raíces, y por eso se llama Himno Tierra. Espero que sea un disco que le hable, pues que le hable a todas las migrantes también, y a todos los migrantes sobre todo lo que nos sigue atando con nuestras raíces, nuestro terruño, lo que es nuestra sangre, que no es solo la tierra que dejas cuando migras, sino es la tierra que también te llevas contigo y la tierra que construyes allá donde llegas. Sí. Eso es el Himno Tierra. El disco que presento se llama Himno Tierra por eso. Y nada, espero que guste mucho. Estoy muy, muy emocionada. En junio sale en todas las plataformas digitales. Lo presento en Madrid, pero va a estar en todos lados. En YouTube, en Spotify, en Apple Music. Así que la gente que quiera lo puede encontrar, le puede dar play y puede bailar su vainita. Himno Tierra. Himno Tierra. Himno Tierra. Bien, amigos, estuvimos entonces con la gran Laura Arroyo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Julio. Ustedes, así como la han visto, es así ella, fuera y dentro de cámaras, con su naturalidad y su pasión. Y te agradezco porque tu compromiso nos hace sentirnos orgullosos, ¿sabes? De todos nosotros los peruanos que estamos aquí migrantes en diferentes partes del mundo. Gracias. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Muy pronto. Muy espero. pronto. En Madrid, tal vez. Oh, ojalá. Gracias. Todos saber, ay,